Tiene la palabra el honorable concejal Carlos Baena. Sí, presidente, para darle más agilidad al debate, solo va a intervenir el doctor Quijano en el debate. Gracias. Muy bien, tiene la palabra honorable concejal Quijano. Señor presidente y honorables concejales, hemos escuchado el juicioso análisis que los colegas de Cambio Radical y colegas en este tema han puesto de manifiesto al Consejo. Yo quiero, para no entrar en los mismos aspectos que ellos tocaron, ahora bien, que dentro de nuestra presentación se tenía algunos de estos puntos, voy a ser más rápido y quisiera iniciar con algo que realmente nos preocupa. La pregunta que formulamos es: ¿quién controla los jardines infantiles en Bogotá? ¿Esto por qué? Porque las acciones de control y vigilancia las comparten diversos organismos. Pareciera que no hay un norte, que no hay algo concreto. Ahora bien, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente de orden nacional y a quien le es, por la norma que la define, le es dada la función de definir lineamientos de orden técnico para que se cumplan y garanticen los derechos de los niños, coadyuvando asimismo a los organismos nacionales, departamentales, distritales y municipales en torno a las políticas de ejecución de lo que atañe a los menores, desarrollada por esta se encuentra, y permítanme decirlo, un choque de trenes con las labores y funciones que en el mismo sentido desarrolla el Departamento Administrativo de Bienestar Social, que cumpliendo su función de control debe asegurar a estos establecimientos que presten el servicio de educación inicial, lo que concierne al personal, a la ubicación, infraestructura y salubridad de los establecimientos. ¿Esto por qué lo digo? Porque si nosotros miramos qué funciones tiene igualmente la Secretaría de Educación Distrital, realiza el control de calidad de estos establecimientos y termina igualmente asumiendo lo que el organismo anteriormente citado cumple: administración, infraestructura, financiamiento, dirección, prestación de servicio educativo. Entran todos a tocar lo mismo. Y si vamos a la Secretaría Distrital de Salud, también entra a ejercer esa fiscalización en el tema relacionado con la infraestructura, para poner uno de los ejemplos. ¿Esto por qué lo digo? Porque los jardines están viviendo una problemática de no saber a quién le prestan atención. Acá comparten responsabilidades muchos, y son tantos los que las comparten que en últimas no se sabe quién es el que dirige la orquesta, si el baterista o el pianista, y el director es olvidado. ¿Por qué? Porque cuando llegan a los hogares, llegan a los jardines, en su gran mayoría son enviados contratistas, no van los mismos funcionarios de la administración, sino que llegan contratistas a ejercer ese control, y como tales son personas que no reúnen la idoneidad, la capacidad ni el conocimiento en cuanto a la trayectoria de esos lugares, de esos inmuebles y de las personas que allí sirven, sino que los van descalificando. Lo primero, son groseros, son atrevidos, como por ahí se emplea un término muy coloquial,
los tratan como a los rusos, a las mismas personas que allá sirven, los amenazan, es más, delante de los niños lanzan amenazas. Esas son las quejas que nos presentan a los concejales de Mira, estas personas que están sirviendo también a la ciudad. Así los reciben, con toda la amabilidad, y la respuesta es la agresividad de estos. Se presentan situaciones como esta: tumben esa pared, tumban la pared, viene el de otro organismo y dice, ¿y por qué tumbaron esa pared? Colóquenle caucho de la base a 1 metro de altura, lo hacen. Después llega otro a decir, ¿y por qué le colocaron caucho? Así los tienen, no saben qué hacer. Tuvieran todo el capital para poder hacer las adecuaciones que los unos y los otros indistintamente están exigiendo, pues quisiéramos saber qué está pasando. Esto parece una guerra donde el uno quiere asumir la dirección y el celo lo tiene el otro, y en últimas ellos no saben a quién obedecerle. Por eso es que son calificados estos establecimientos que guardan a nuestros niños en los estratos 1, 2 y 3, que son los que se benefician de ese servicio, terminan en últimas considerados como fuera de concurso. Yo entiendo la posición de nuestras colegas que me precedieron en el sentido de que hay que cerrar esos establecimientos, pero yo asumo que hay que mirar es cuáles son las razones y la problemática que estas personas están llevando a cabo. Las madres comunitarias están siendo perseguidas, y eso sí es preocupante, las están persiguiendo. No podemos decir que eso no sucede, así está pasando en Bogotá. Las madres comunitarias que le han servido a la ciudad y en últimas están siendo víctimas. ¿Qué pasa? Que el distrito tiene que entrar a coordinar, y a eso invitamos al distrito, a que coordine con la nación. Ahora bien, que todo lo que concierne a los niños está en cabeza de la nación, pues es, como bien lo decía, el ICBF el encargado de trazar esos lineamientos y ejercer enrutar a estos organismos a la función propia y también ejercer un control sobre ellos. Pero ¿por qué decimos de coordinar el ente distrital con el ente nacional? Porque si no lo hacen, no van a encontrar apoyo. Estas personas, pues, le siguen imponiendo una supervisión que supera la capacidad y la condición de ellas. A mí me parece, y no quiero pensar mal, que lo que se pretende con este anuncio que los medios de comunicación sacan, que por cierto la información que dan los medios de comunicación, muchas gracias por el silencio, colegas, la información que dan los medios de comunicación no es la misma que los organismos de control del distrito le han dado a conocer a la ciudad. Hay cierta contradicción, las cifras no son exactas, ni siquiera se coordina esa información, que pareciera que en últimas persiguiera el acabar con estos establecimientos. ¿Por qué? Porque no sé si es que los megacolegios son el lugar más indicado para que estos jardines funcionen. Pareciera que esa es la intención, quisiera no pensar eso, porque detrás de esos jardines hay muchas personas que sirven, pero también su modus vivendi y el de sus familias dependen del trabajo que ellas realicen en esos lugares. Nos preocupa sobremanera esta situación. Yo invito a que más que entrar a pedir el cierre de estos establecimientos
sin realizar un análisis minucioso de su problemática en cada caso particular, nosotros miremos a la realidad de Bogotá. Ahora bien, que si analizamos una encuesta de calidad de vida en Bogotá en el año 2007, el total de menores que asisten a estos establecimientos, hablemos de los privados, es de 94.434. Si vemos los del ICBF, son 70.000 y más. Esto para hacer un bosquejo rápido. Así las cosas, la política pública de niñez y adolescencia está totalmente desarticulada con la política de planeamiento de ciudad. ¿Por qué? Porque hay otro tema que igualmente nos genera escozor, pues se trata de los niños, ya que las políticas públicas desarrolladas por el gobierno distrital para responder a estas necesidades del grupo poblacional mencionado no contemplan el urbanismo como un factor que incida en lo favorable o desfavorable en el crecimiento integral de los menores de edad. ¿Por qué toco este punto? Porque igualmente es neurálgico y es una de las razones por las cuales se han descalificado muchos de los jardines. ¿Cuál es el problema? Que en las zonas especiales de servicios de alto impacto, con presencia de áreas residenciales, hay inmuebles destinados también a la prestación del servicio de jardines. Los niños están en zonas o áreas de alto impacto. Pero eso sí, no lo dijo el informe que descalificó a estos jardines. Eso no lo dijo. Para nada lo dijo. Pero allí están inmersos dentro de estas áreas de influencia que antes que beneficiar a los niños, lo que hace es desfigurar la condición de los niños. Se tienen que mover en un hábitat contaminado, en un hábitat de zonas de alto impacto. Yo quisiera ver dónde está la estadística, donde se diga cuántos de esos lugares que no alcanzaron la calificación que la administración les da para decir que no reúnen las condiciones, no fue acompañado del por qué la administración no ha incidido en su política de urbanismo para que ellos no estén en esos lugares y las zonas de alto impacto no contaminen el hábitat de esos menores. Finalmente, la bancada del Movimiento Mira propone Plan Maestro Integral de Jardines Infantiles en Bogotá, así como hay oportunidad para otros planes integrales, también se tenga el de nuestros niños. Que esto no quede en el aire, que también se articule la política pública de niñez y la adolescencia con la política de planeamiento de la ciudad. Que cuando levantemos un edificio, concedamos una licencia para zonas de alto impacto, pensemos primero en los niños y después en los beneficios que otros van a obtener. Aquí hacemos gala y alarde del Código de la Infancia y del Menor y de la Adolescencia, pero a la hora de ejecutar, de conceder licencias, permisos, autorizaciones, los niños seguirán ocupando no el lugar que les dio la ley, sino el lugar que las políticas de quienes en ese momento ejercen esa función a bien lo tengan. Es triste
que se tengan que decir las cosas de esta manera cuando la ley ha dicho, y aquí lo han defendido concejalas muy preparadas. Doctora, usted es una de las que ha defendido mucho a los niños. Se ha dicho que es un código que tiene prioridad y está por encima de cualquier otro ordenamiento. Sin embargo, a la hora de ejecutarlo, queda como letra muerta, como quedan muchas leyes de nuestra nación. Esa, tristemente, es la conclusión, pero también esa propuesta que hacemos, esperamos que al menos se considere para que Bogotá no siga viviendo la lamentable situación de siendo una de las ciudades con mayor población, comparándola con otras de nuestro continente, del cono sur, tenga que recurrir a los privados porque el Estado no pudo cumplir lo que constitucionalmente se dice, que es deber del Estado cumplirle a los niños, a los jóvenes, con el sagrado derecho a la educación. Como esto también es letra muerta, nosotros tenemos que mantener lo que nos está ayudando a brindarle a los niños esa oportunidad. Señor presidente, yo le quiero solicitar con su venia le conceda 5 minutos de nuestro tiempo al señor Carlos Roberto Ramos para que intervenga y él cuente la experiencia que ellos han tenido que vivir en torno a esta problemática que ha generado este debate. Le agradezco la atención, señor presidente, y a mis colegas. Muchísimas gracias. Doctor Quijano, hacen falta 2 concejales de intervenir y después de lo que intervengan ellos le damos la palabra al doctor Carlos Roberto. Perdón, presidente, es por lo que el doctor Baena no intervino. Quisiéramos, son solo 5 minutos, Bueno, él no va a hacer el tiempo que nosotros empleamos, por favor. Bueno, muy bien, 5 entonces minutos le damos la palabra al doctor Carlos Roberto por 5 minutos. Tiene la palabra, doctor Carlos Roberto. Doctor Carlos Roberto, haga el uso de la palabra por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, honorable presidente. Muy buenos días a la plenaria del Consejo de Bogotá. Agradecer al concejal Carlos Alberto Baena, al doctor Humberto Quijano y su equipo de trabajo. Yo estoy aquí